Hola mis amigos, bienvenidos. Esto es honestamente programa número 24. Soy Fray Nelson Medina. Hoy vamos a hablar sobre el grito, la proclama Viva Cristo Rey. Es un grito que se identifica con la lucha de fieles católicos a comienzos del siglo XX en México. Pero demos un poco de contexto. Sucede que el régimen político en México, hasta mediados del siglo XIX, era claramente confesional. De hecho, estaba bajo el régimen de lo que se conocía como el patronato, es decir, la unión, la completa fusión, casi diríamos, entre la acción del poder civil y la acción del poder eclesiástico. El origen del patronato está en los intereses y en la manera de actuar del Imperio Español, que al mismo tiempo quería colonizar las tierras de lo que hoy llamamos América y también evangelizarlas. De manera que el patronato implicaba el apoyo explícito del gobierno de España, o sea, del Imperio Español, el apoyo explícito de España a la Iglesia Católica y, por otra parte, pues el servicio, los múltiples servicios de la Iglesia en la constitución y en la construcción de una sociedad civilmente organizada. Las cosas cambiaron a mediados del siglo XIX, cuando fue creciendo la influencia de la filosofía y de la política llamada liberal, un fenómeno que se dio en muchos otros países. Así, por ejemplo, sobre los años 50 del siglo XIX, allá en México, se presentó pues toda una tendencia, una fuerte tendencia de quitar poder, quitar influencia e incluso quitar el manejo de bienes raíces a la iglesia. Esta tendencia anticlerical quedó plasmada en la Constitución mexicana del año 1917, concretamente en el artículo 130, el famoso artículo 130 de la Constitución mexicana. En su versión de 1917, este artículo se refería expresamente a la Iglesia Católica y presentaba una serie de límites en la participación de los católicos en política y también una serie de límites en cuanto a los bienes que podían tener los católicos. Esta Constitución del 17, digamos que suponía una especie de agresión a lo que habían sido los derechos tradicionales de los católicos en México, pero la cosa hasta ese momento quedó así. Vino un paso muy diferente pocos años después, unos 9 años después, cuando llegó al poder el presidente Plutarco Elías Calles. Este nombre hay que retenerlo porque se conoce como Ley Calles, por Plutarco Elías Calles. La Ley Calles, la, eh, que fue una modificación del Código Penal en México y que se presentó como una especie de reglamentación del artículo 130 de la Constitución mexicana de 1917. El tema es que esta reglamentación iba mucho más lejos de lo que proponía la Constitución del 17. Realmente quería darle al Estado toda la capacidad de control, podríamos decir de dominación sobre el hecho religioso. Implicaba, de hecho, la sujeción de las confesiones, de las iglesias, la sujeción al Estado. Se trataba de limitar o en muchos casos de suprimir la participación de los creyentes en la vida pública. Así, por ejemplo, los sacerdotes, los consagrados, quedaban privados de voto, no podían participar en la votación de asuntos civiles, ni tampoco podían ser elegidos. Esto nos puede sonar, digamos, en principio, digamos, relativamente natural. Pero luego venían otras cosas, por ejemplo,
la limitación de la presentación de símbolos religiosos fuera del ámbito de las iglesias. Entonces, el uso de la sotana o de cualquier otro indicativo de consagración estaba prohibido en el ámbito público. Solo se podían utilizar los elementos religiosos dentro de las iglesias, dentro de los conventos. Las cosas fueron mucho más allá en algunos estados. Recordemos que México está constituido como una federación de estados. El nombre, pues, de la República Mexicana es Estados Unidos Mexicanos, y son estados, pues, que tienen su propia legislación, que tienen su propio parlamento cada uno. Y en algunos de estos estados, basándose en la ley Calles de 1926, se impusieron restricciones adicionales mucho más agresivas con respecto a la iglesia. Así, por ejemplo, en algunos estados se establecieron leyes que obligaban a que los ministros del culto tenían que ser personas casadas. Por supuesto, todos conocemos la disciplina que ha tenido la Iglesia Católica con respecto a sus ministros. Entonces, decir que los ministros tenían que ser personas casadas, pues en la práctica suponía descartar prácticamente a todos los sacerdotes de la época. Esto sucedió en algunos estados, especialmente del centro de la República Mexicana, porque hay que decir que la persecución religiosa que se despertó a partir de la Ley Calles de 1926 fue muy diversa en el amplísimo territorio que tiene México. Es decir, no era la misma situación la que se podía presentar en Monterrey o en Sonora que la que podía darse, por ejemplo, en Jalisco, en Querétaro, o la que podía darse, que fue casi nula, en la península de Yucatán. Entonces hubo distintos grados de persecución y también por eso hubo distintos grados de reacción. Una gran preocupación para para los miembros del gobierno, empezando por el señor Plutarco Elías Calles, una gran preocupación de ellos era la injerencia de sacerdotes extranjeros. Entonces, en muchos lugares se prohibía la presencia de sacerdotes extranjeros que fueron expulsados del país, o se prohibía la asociación de comunidades religiosas. Es decir, que claramente estamos hablando de una persecución. Esto debe quedar con toda claridad dicho. Y es que sí se trata de una persecución religiosa, que fue desigual a lo largo y ancho de la República Mexicana, es totalmente cierto. Fue una persecución desigual, claramente. Fue una persecución muy agresiva y llegando hasta el punto del martirio de católicos en algunos sitios, en algunos puntos, pero no necesariamente en toda la República Mexicana. Debe también tenerse en cuenta que la reacción de los católicos empieza a darse también progresivamente. La reacción de los católicos empezó con el saboteo a los medios de financiación del Estado. Por ejemplo, el no pagar impuestos, pero masivamente, una especie de boicot de los católicos al Estado mexicano. Y como claramente los católicos eran mayoría, pues esto tenía una repercusión bastante grande. Otra forma de boicot era el no comprar nada de lo que servía para subsidio del Estado, como era, llamémoslo así, la lotería oficial del Estado mexicano. Eso no se compraba. Entonces, se va creando o se va produciendo un clima de tensión, un clima de agresividad que va subiendo de parte y parte. Me anticipo a decir que esta guerra, que es conocida como la Guerra Cristera, produjo un total de unos 250,000 muertos. Es más o menos el estimado, tal vez yéndonos un poquito por lo alto, unos 250,000 muertos, que es una cifra bastante alta,
pues, teniendo en cuenta la población del país en aquellas fechas, y que además muestra la generosidad, el grado de compromiso de parte y parte. El Estado obra a través del ejército, a través de su propio ejército que se vuelve contra la población católica y los católicos empiezan a organizarse, especialmente en las zonas rurales del centro de la República Mexicana. Organizarse significa crear como una especie de guerrilla. Esa guerrilla obtiene armas, entre otras cosas, pues claro, con la colaboración incluso de algunos miembros de la policía y unos miembros del ejército. Es decir, también hubo gente de las fuerzas del Estado que se pasaron al bando cristero y que ayudaron especialmente en el entrenamiento, en la provisión de armas y en el liderazgo militar del lado católico. Estos enfrentamientos llegaron a ser bastante violentos. Estamos hablando por eso de un número elevado de muertos. Y estos enfrentamientos en general produjeron victorias para el lado de los laicos católicos. Aquí hay que hacer 3 anotaciones rápidas. Primera, lo que hemos dicho, la provisión de reclutas, de voluntarios en la guerra cristera del lado católico fueron fundamentalmente campesinos del centro del país que no estaban dispuestos a renunciar al ejercicio de la fe, al ejercicio público de la fe. Este es un dato muy importante. No renunciamos a que nuestra fe tiene también un espacio en la sociedad civil, tiene también un espacio en la realidad pública de nuestro país. Entonces, presencia de los campesinos. Segundo, hay que destacar también la presencia de niños y de mujeres. Las brigadas femeninas, por ejemplo, que participaron en la guerra cristera, tuvieron un impacto bastante grande, no solamente por su colaboración directa, sino también por el estímulo que dieron al resto de los católicos para tomar en serio su fe. Y lo tercero que hay que decir es que hubo crueldad, obviamente, del lado federalista, del lado del gobierno hubo crueldad. Hasta el final prácticamente de sus días, Elías Calles pues estuvo buscando la manera de limitar los derechos de los católicos y bueno, todo lo que implicaron aquellas normas de 1926. Pero debe recordarse que también del lado cristero, del lado de los católicos, se cometieron actos brutales, actos de gran brutalidad y de gran crueldad. Por ejemplo, cuando ya esta legislación se veía que no podía prosperar, entonces vino otra legislación que quería influir sobre todo en la educación, eliminando la religión y propagando las ideas socialistas. Y esto tampoco lo aguantaron, una década después tampoco lo aguantaron los católicos, y por eso algunos de los más radicales, y me atrevo a llamarlos incluso fanáticos, atacaron cruelmente a los maestros que pretendían imponer este régimen educativo. Por ejemplo, cortándoles las orejas, y por eso viene el término los desorejados para los que fueron maltratados y algunos cuantos muertos del lado cristero. Es decir, tampoco podemos canonizar sin más a estos cristeros. En todo caso, dejaron un ejemplo luminoso, dejaron muchas enseñanzas y en cierto sentido presionaron una negociación que vino a tener su culminación en el año 1992 con una reforma constitucional muy profunda en México, que es la que rige actualmente en la práctica y que habilita un margen bastante amplio de libertad religiosa. Así que hay muchas lecciones que aprender de la lucha cristera, hay mucho que agradecer de esos laicos valientes, pero también hay que reconocer que hubo excesos y también de esas exageraciones hay lecciones que debemos captar. Dios nos bendiga, gracias por estar aquí.